Muy buenos días. Esta es la tercera clase de la materia Transformaciones en el Mundo Contemporáneo. Es el módulo número 11. Y como siempre les recuerdo que los materiales utilizados en nuestras presentaciones no son de mi autoría, sin embargo estaban en YouTube o en Google y los utilizamos para fines pedagógicos. Y les voy a compartir mi pantalla. Muy bien, aquí están ya viendo la presentación. Mi nombre ya saben, yo soy Ana Durán y vamos a empezar. La clase pasada vimos sobre la radio, sobre la televisión y ahondamos un poquito ahí en el internet. Ahorita nos vamos a ir a ver la historia del cine. Le ponemos mucha atención, por favor. Estas imágenes son apenas una muestra de por qué amamos el cine. ¿Se escucha bien, chicos? ¿Sí o no? Sí, maestra. Sí. Muy bien. Gracias. Estas imágenes son apenas una muestra de por qué amamos el cine. Aventura, suspenso, humor, lágrimas, amor, fantasía, terror. Todos los sentimientos y más brotan de la pantalla grande desde hace más de 100 años. Sí, el cine no es un lenguaje tan viejo y a partir de este primer especial de Set Films empezaremos a narrar su historia. Conoceremos su origen, la aparición de los primeros grandes nombres, las corrientes más importantes hasta llegar al día de hoy. Y hoy vamos a empezar por el principio, cuando el cine ni siquiera tenía color y tampoco tenía sonido. Sí, damas y caballeros, hoy vamos a hablar del cine mudo. El trabajo actual no funciona. Todos trabajamos en demasiadas aplicaciones desconectadas y eso está acabando con la productividad del equipo. La obsesión por la imagen en movimiento viene desde siempre y con desde siempre nos referimos a la prehistoria. En las famosas cuevas de Altamira en España, entre otras pinturas rupestres, figura el dibujo de un jabalí de 8 patas. No era un ser monstruoso que habían inventado. El anónimo y primitivo ilustrador había querido recrear a la bestia en acción. Jamás imaginó que con esto se convertiría en el primer animador de toda la historia. Sí, podríamos decir que fue un pionero del cine. Más adelante, los egipcios, los griegos y los romanos también mostraron su preocupación por capturar a través de dibujos sucesivos la idea del movimiento. En Asia aparecieron las sombras chinescas, que consistían en juegos de sombras sobre una superficie blanca, iluminadas por luz ubicada a espaldas de la gente. A su vez, las sombras chinescas inspiraron en el siglo XVII la creación de la linterna mágica. Este aparato óptico consistía en una caja que tomaba imágenes del exterior y las proyectaba en su interior para luego funcionar a la inversa. Pero la época decisiva para el surgimiento del cine fue en el siglo XIX. En Gran Bretaña ya estaba en marcha la revolución industrial desde el siglo anterior, lo que trajo un gran número de avances tecnológicos como la electricidad y la locomotora a vapor, avances que modificaron para siempre aquella parte del mundo y luego a Europa en su totalidad, ya que se estableció la producción en serie, el desarrollo del capitalismo, la migración del campo a la ciudad y la independencia económica. Las innovaciones estaban a la orden del día. Uno de los inventos de aquella época fue la fotografía. En 1816, el científico y terrateniente francés Joseph Nicéphore Niepce crea la cámara oscura, un aparato que no alcanzó a la perfección hasta que Niepce conoció a su compatriota Louis Daguerre, quien perfeccionó el invento gracias a una variación de su autoría. El daguerrotipo, tal como se lo conoció, vio la luz en 1839 y se convirtió en el primer dispositivo fotográfico presentado al público. Otra figura clave para el surgimiento del cine fue Peter Mark Roget, médico inglés
es que en 1824 presentó la tesis de la persistencia retiniana. Según esta teoría, una imagen se queda en nuestra retina durante una milésima de segundo, por lo que podemos ver la realidad como una secuencia ininterrumpida de imágenes y también calcular detalles como la velocidad. A su vez, el físico belga Joseph-Antoine Ferdinand Plateau descubrió que el ojo humano ve unas 10 imágenes por segundo, que el cerebro toma como una sola imagen continua. A partir de este concepto se realizaron varios efectos ópticos como el traumatropo, que consistía en un disco con una imagen distinta en cada lado y que al girarlo parecen formar parte de una única imagen. El ejemplo del pájaro y la jaula ya es un clásico que todo el mundo conoce. Promediando el siglo XIX apareció uno de los primeros nombres fuertes en el nacimiento del cine, Thomas Alva Edison. Para 1891, Edison ya era un reputado inventor gracias al fonógrafo y la lámpara. Con su ayudante William S. Lowry Dixon, creó y patentó el kinetoscopio, un aparato que capturaba imágenes en movimiento y las plasmaba en una cinta Eastman perforada. Edison se había inspirado en el sopraxiscopio, creado en 1879 por Edward Muybridge, quien había recurrido a él para desarrollarlo y sumarle el registro de sonido. Edison se apropió del concepto y junto a Dixon hizo su propio camino. No logró agregarle la grabación de sonido al kinetoscopio, pero marcó un precedente al crear en 1893 el primer estudio bautizado Black Maria. El 20 de mayo de 1891 se realizó la primera proyección en sus laboratorios y para una convención de la Federación Nacional de Clubs de Mujeres de los Estados Unidos. Pero las funciones de kinetoscopio resultaron limitadas y su alcance siempre fue en ámbitos privados y para un grupo selecto de personalidades. El perfeccionamiento del kinetoscopio y su masividad llegó desde Francia de la mano de los famosos hermanos Louis y Auguste Lumière. Ambos crecieron en Lyon y trabajaban en el taller fotográfico del padre, Antoine Lumière. Auguste se desempeñaba como administrador, mientras que Louis, físico de profesión, contribuyó a perfeccionar el proceso de fotografía. En 1892 se interesaron por la tecnología para plasmar imágenes en movimiento. Por medio de Antoine adquirieron un kinetoscopio y tras estudiarlo en detalle decidieron crear su propio dispositivo, más simple que el anterior, que servía como proyector y como cámara, el cinematógrafo. El cinematógrafo Lumière funcionaba girando una manivela que ponía a correr cinta de celuloide a 16 cuadros por segundo debido a la teoría de la persistencia retiniana. Por eso las imágenes se ven aceleradas, lo que caracterizó las películas mudas de aquella época. El aparato no contaba con la capacidad de registrar sonido directo, solamente imágenes, pero esto ya alcanzaba para asombrar y cautivar a todos los presentes. Tras patentarlo el 13 de febrero de 1895, los Lumière probaron el cinematógrafo realizando una serie de filmaciones que se presentaron en universidades y en ámbitos elitistas, pero en vez de guardarlas como objetos de estudio para unos pocos, optaron por mostrarlas a todo el público. Gracias a un colega fotógrafo de Antoine, dieron con el Salón Indien en el sótano del Grand Café, ubicado en el Boulevard de Capucines en París. Era un salón con capacidad para apenas 100 personas, por lo que pasaría desapercibido si la muestra no era un total éxito. La primera proyección pública tuvo lugar el 28 de diciembre de 1895. Las 33 personas que concurrieron ese día presenciaron un verdadero acontecimiento. Los cortos que componían aquella exhibición mostraban situaciones y personas de la vida diaria, pero el encanto residía en que se estaban moviendo, en que parecían vivas dentro de la pantalla. Los pocos presentes difundieron la noticia del nuevo invento. La prensa le dedicó toneladas de notas y al poco tiempo era un suceso masivo. Aquel 28 de diciembre fue establecido como el día del nacimiento del cine, una declaración adecuada no solo porque fue la primera vez que se proyectaba públicamente una cinta, sino porque también daba inicio a la experiencia de ver cine, el ritual que congrega un grupo de gente en la misma sala dispuestas a experimentar toda clase de emociones. Aquellas piezas cortas de los Lumière duraban menos de un minuto y consistían en planos únicos bien abiertos, hoy conocidos como planos generales, como si estos fueran vistos desde el ojo del espectador. En rollos de 30 segundos captaban el día a día de la época y aunque sin proponérselos, marcaron antecedentes para una buena cantidad de recursos, ideas y géneros incluso cinematográficos. Al principio, los Lumière registraban mayormente situaciones de su propia vida, pero los cortos que más capturaban la atención eran los que retrataban la misma clase de personas que asistía a las funciones. La salida de los obreros de la fábrica Lumière, por ejemplo, mostraba por primera vez a trabajadores que ya desde esa época comenzarían a tener un rol preponderante en la sociedad. Sin que nadie se diera cuenta, había nacido el género documental. Sin embargo, la obra
obra de los Lumière que más enloquecía a los espectadores era la llegada del tren a la estación Ciotat. Todos gritaban al creer que la locomotora se les venía encima. Pese a su intención naturalista, fue el germen de la capacidad del cine para brindar emociones fuertes como miedo, adrenalina y risas. Además, el corto El regador regado presenta un jardinero de los Lumière al que le hacen bromas con su manguera, generando situaciones graciosas. Mediante estos gags nacía la comedia en la pantalla. Los Lumière habían tenido la visión para crear el cinematógrafo y para mostrar su funcionamiento, pero no pensaban en el alcance de su invención. Lo veían como un medio para fines científicos. Pero enseguida comprendieron su popularidad y de la mano de un buen número de camarógrafos empezaron a registrar acontecimientos deportivos, sociales y políticos de otras partes del mundo. Habían creado los noticieros. News on the mark. El cinematógrafo había marcado una revolución que se extendió a proyecciones en las principales capitales europeas y pasó a formar parte de los entretenimientos de ferias. Pero uno de los pocos afortunados que estuvo en la mítica función del 28 de diciembre fue el responsable de llevar este nuevo invento a otro nivel. Estamos hablando del mítico Georges Méliès. Nacido en 1861, Méliès era el hijo de un acaudalado zapatero, pero desde chico mostró interés por el arte. Comenzó dibujando y también se interesó por el teatro. Un viaje a Inglaterra también lo acercó al ilusionismo. Luego volvió a París para trabajar en la empresa de la familia, aunque su desempeño con las máquinas le serviría para el futuro. Cuando su padre murió, decidió no seguir con la compañía. Vendió su parte y compró el teatro Robert Houdin. Allí montó sus espectáculos que combinaban magia y actuación con escenografías y artilugios fabricados por él mismo. En paralelo, trabajaba como periodista e ilustrador. Podríamos decir que era un hombre bastante inquieto. Tras quedar maravillado con aquellas primeras proyecciones, el denominado mago de Montreux quiso adquirir un cinematógrafo, lo que le fue negado por los Lumière con la explicación de que a la larga dejaría de ser un negocio rentable. De hecho, ambos pronto desaparecieron del ámbito cinematográfico. Pero sin darse por vencido, Méliès consiguió una versión del kinetoscopio por el lado del electricista inglés Robert Paul y comenzó a hacer sus propias filmaciones. Al principio se asemejaban a los registros naturalistas de sus colegas franceses y de otros precursores, pero en un momento hizo un descubrimiento. Durante un rodaje que tenía en la Plaza de la Ópera, la cámara se atascó y debió arreglarla en el acto para que volviera a funcionar. Cuando vio el material filmado, notó que una toma con hombres saltaba a otra con mujeres y que un autobús se transformaba de golpe en un vehículo fúnebre. De casualidad, Méliès había descubierto la que sería una herramienta fundamental del cine: los efectos especiales, el corte y, por qué no, el montaje. De esta manera, decidió experimentar por ese lado y usó sus hallazgos para crear mágicas obras de ficción. A lo largo de cortos cada vez más ambiciosos, Méliès innovaba con trucos de cámara que funcionaban como extensión de su oficio como mago. Para ser más exactos, Méliès inventó el fundido a negro, el fundido encadenado, la sobreimpresión y la ilusión de objetos que se mueven solos y personas que se transforman en otras o en seres de fantasía. También construyó decorados, supervisó vestuarios y se encargó de la continuidad narrativa, ya que le interesaba contar historias y no quedarse en trucos asombrosos. Los cortos de Méliès incluían criaturas mágicas, demonios, fantasmas, logrando hacer posible lo imposible. Pero ninguno sobresale tanto como Viaje a la Luna de 1902. Inspirada en los libros de Julio Verne de La Tierra a la Luna y Los primeros hombres en la Luna, esta epopeya con humanos que hacen contacto con los selenitas, unos humanoides lunares, es la obra cumbre del director. Asimismo, sigue siendo la piedra fundacional del cine fantástico, sobre todo la ciencia ficción. Al igual que Edison, Méliès montó su propio estudio, todo vidriado para aprovechar la luz natural, y él mismo hacía de director, actor, productor, escenógrafo y hasta revelaba los negativos, pintaba algunos fotogramas y salía a vender sus invenciones. Méliès rodó alrededor de 500 cortos, pero solo se conserva una décima parte. La llegada de la Primera Guerra Mundial en 1914 fue uno de los motivos por los que su negocio terminó en la ruina. Retirado y olvidado por sus padres y por el público, se dedicó a atender una juguetería en la estación ferroviaria de Montparnasse. Fue redescubierto en 1925 y pudo vivir sus últimos días gozando del reconocimiento y el respeto que merecía. Los hermanos Lumière, al igual que Méliès, no estaban solos en estos amaneceres del cine. También podemos nombrar a otras figuras que tuvieron su importancia y en más de un caso alcanzaron la categoría de marcas. Charles Pathé fue el primero en tratar de sincronizar seriamente imagen y sonido, mezclando fonógrafo y el cinematógrafo. Los resultados no fueron muy satisfactorios, pero significaron un gran paso. De todos modos, Pathé eligió seguir vinculado al cine desde la producción y la distribución, y terminó fundando una de las empresas más emblemáticas que lleva su apellido. Uno de los colaboradores artísticos
artísticos de Pathé era Ferdinand Seca. A principio ejerció tareas delante y detrás de cámara. Tal como lo hizo Méliès, él también incursionó en la fantasía, incluso innovando al filmar con tamaños de planos más cerrados. Pero en 1913 abandonó las cámaras y se dedicó al área comercial de Pathé. También en Francia, Léon Gaumont inició sus actividades como vendedor de proyectores, pero se volcó a la producción, donde se convirtió en un hombre fuerte a nivel mundial. Alice Guy, su secretaria personal, tiene el honor de haber sido la primera en haber filmado una película narrativa, El Hada de los Coles, en 1896. Desde Gran Bretaña, la escuela de Brighton, formada por un grupo de fotógrafos, hizo una serie de pruebas que serían revolucionarias. A la par de Méliès, descubrieron y desarrollaron el montaje, es decir, la acción de unir dos fragmentos de cinta para lograr la continuidad o darle otro sentido a la película. Y la escuela de Brighton también fue la primera en rodar una misma situación desde distintos ángulos. Entre los nuevos directores también apareció un ex colaborador de Edison, el estadounidense Edwin Porter. Su obra maestra, Asalto y robo de un tren, de 1903, tiene un valor crucial. Es la primera película de acción, el primer western, y presenta dos novedades técnicas. Es la primera en utilizar el montaje paralelo, para que los espectadores pudieran ver dos acciones ocurriendo al mismo tiempo, y el primer plano medio, para mostrar de la cintura para arriba a un personaje disparando a cámara. Hoy aprendimos que el séptimo arte tiene antecedentes en la época de las cavernas, que la obsesión por capturar la imagen en movimiento fue perfeccionada durante los siglos y que una serie de inventos como la fotografía dieron pie al cine. Edison dio el primer paso grande, los hermanos Lumière lo perfeccionaron y oficializaron, y Méliès supo sacarle el jugo a todas sus posibilidades. Hoy la mayoría de aquellos films primigenios siguen siendo restaurados y pueden ser vistos gracias a las plataformas en internet. En 1995, conmemorado los primeros 100 años del cine, los hermanos Lumière fueron homenajeados en el especial Lumière y compañía, en el que grandes directores contemporáneos filmaron cortos de 52 segundos con un cinematógrafo y usando la luz natural. En 2010, Martin Scorsese estrenó Hugo, acerca de un niño que conoce a Georges Méliès y lo rescata de su anonimato. Un maravilloso homenaje de un maestro del cine a uno de los creadores del cine. Y con eso terminamos este primer video de una serie sobre la historia del cine. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejar su like ahí abajo, compartirlo con sus amigos y no olviden que también pueden apoyarnos en Patreon, no solamente para que hagamos más videos como este, sino para verlos incluso antes de que se realizan. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz. Muchas gracias por ver este video. Nos estamos viendo la semana que viene. Muy bien, chicos, ahora les pregunto, ¿qué de aquí ya sabían que no sabían? ¿Qué les llamó la atención? A ver, los escucho. ¿Ya se me fueron todos o qué pasó? A ver, voy a dejar de compartir para verlos porque ya nadie me contesta. Yo tengo algo para decir. Es como usualmente suelo ver mucho cine y, y no sé, como que tenía conceptos de las cámaras, de cómo funcionaban o así, pero nunca había visto los nombres de las personas. O sea, qué Ok, tan fíjate. antiguo o cómo fue el proceso de invención del cine, vaya. ¿Y a poco no Eh, está interesante, Edgar? sí, sí, de hecho sí está muy interesante. Miren, acuérdense que sí es cierto que nosotros estamos estudiando la prepa abierta pues para obtener nuestro certificado, ¿no? Pero también esto que nosotros estamos viendo es educación para la vida, es cultura general. Aquellas personas que no son educadas y que no tienen cultura general, o suelen ser las personas que no opinan sobre el gobierno, suelen ser las personas que ni les va ni les viene si les pasa algo a los vecinos o no, etcétera, etcétera. Y nosotros estamos educándonos también para la vida, para la sociedad, esa a la que también formamos parte, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con el video que les mostré ahorita? Hay muchísima información impresionantemente interesante que desconocemos. Cuando yo daba clases en secundaria, había un concurso que era el concurso de ciencias. Entonces, cuando cada vez que nos tocaba que teníamos que hacer algo para el concurso de ciencias, pues era un invento, pues. Y los chamaquitos me decían, profe, es que ya está todo inventado. ¿Qué opinan ustedes? ¿Ya estará todo inventado? Yo pienso que como tal, pues puede que sí esté todo inventado o no, ya es algo más que nada subjetivo. O como la idea de que nadie es especial o de que ya nadie es único, ¿Ah? pues tal vez no, pero siento que todos somos
ya una variación de todo lo que hay. Y si bien no se puede inventar algo único ya, a nuestro proceso mental o quiénes somos pueden cambiar algo que ya está creado y hacerlo un tanto diferente. O sea, con la Imagínense. sensibilidad de uno Ujú. o la personalidad de uno, añadirle esto, algo que otra persona hizo con una manera completamente contraria a lo que es uno. Así es, imagínense que los hermanos Lumière hubieran dicho, ah, ya está todo inventado. Aquí estaríamos nosotros en el cine. Yo también creo yo creo que falta mucho por conocer, por inventar, porque también me gusta ver como que muchas películas así como de ciencia ficción y Ujú. pues va pegado junto con la realidad. O sea, por algo, yo siempre he tenido la creencia de que, no manches, si a alguien se le ocurrió esa película es porque algo sabe, o sea, Exacto. como, no sé si han visto la película de la píldora, que se toma, es un artista, un escritor que ya no tiene imaginación, nada de Oh, imaginación. Y no me acuerdo cómo se llama, pero la he visto como un chorro de veces porque me gusta la trama, todo eso. Que se toma la píldora y le empiezan a surgir un chorro de ideas, así, o sea, pero pues es malo, ¿verdad? Claro, porque lo está mencionando como droga. Pero, o sea, me pongo a pensar, si no usamos el 100% del cerebro, estamos de acuerdo, o sea, eso está comprobado. Todavía faltan personas que sepan cómo explotar ese lado de nosotros y nos enseñen, que nos digan cómo para ser más personas más eficientes o más inteligentes, porque creo y considero que sí podríamos conocer más. fíjense, chicos, nuestra materia se llama Transformaciones en el mundo contemporáneo. En esto que nosotros estamos viviendo en la actualidad, nosotros somos los contemporáneos, pues. Y todo lo que pudiéramos transformar a la sociedad. Yo sueño, de verdad, se los prometo. Sueño con el día en que toda la gente que maneja un automóvil de verdad respetara los altos y los hiciera. Con eso, uta, yo sería así como, wow, qué padrísimo el poder transformar nuestra sociedad y tener conciencia de que si yo me paso el alto, puedo ocasionar un accidente, puedo atropellar a alguien, puedo hacer un montón de cosas. Y el poder atender aquello que el simple sentido común nos llama, pues entonces creo que eso sería una transformación en hombre. Yo siempre les decía a mis alumnos de secundaria, si el reloj más grande y más perfecto del universo le cambias el engrane más chiquitito, ya estás cambiando el sistema. Y eso es lo que nos toca a nosotros, cambiar este sistema. Es como Voltear a ver hacia atrás, a ver qué fue lo que ya se hizo, también los errores que se cometieron, porque de ahí también aprendemos, y voltear a ver a nuestro alrededor y decir, bueno, ¿dónde le puedo abonar yo? Yo como ser humano, yo como madre de familia, yo como esposa, yo como esposo, yo como hijo, yo como hija, cualquiera que sea nuestro rol en la vida, saber que también le puedo abonar para esta transformación, ¿sale? Y aquello que sea o para bien o para no bien, va a afectar sí o sí. Muy bien, chicos, vamos a seguirle entonces. Dice por aquí, el cine mexicano actual. Actualmente estamos cursando por una etapa oscura en el cine mexicano, y con esto me refiero a películas como Niñas Mal, El Búfalo de la Noche y todo ese pilar de películas sexuales que se exhiben. Tal parece que el mercado libre degradó totalmente la imaginación del mexicano. Pues ahora, en estos tiempos tan raquíticos, la sociedad consumista es pieza fundamental de una población convulsionada. Ahora, por ejemplo, los superproductores digitales hechas en Hollywood acaparan los anuncios en cada ciudad. Resulta que ahora la ciencia juega papeles importantes en el negocio y la industria mexicana. No puede competir con ello. Pero a pesar de ello, estas películas cuentan con una válida interpretación y emocionantes tramas a tal grado de que son totalmente aceptables y dignas de apreciar. A pesar de tener modelos como el estadounidense o el inglés, con esto me refiero a las producciones de Harry Potter, parece que el cine de animación estará en segundo plano para América Latina, lo cual puede resultar triste, pero esto solo demuestra que el capitalismo está acaparando la atención de forma devastadora. Esto no quiere decir que estamos destinados por vida, pues a pesar de que el dinero está por en medio, el cine es un arte
que se puede explotar en distintos ángulos. Solo se necesitan mentes frescas y creativas que se atrevan a tomar las riendas, como lo puede ser el director Guillermo del Toro, que gracias a una atrevida imaginación se ha hecho de un lugar importante entre los más importantes cineastas. Su punto de vista fantástico lo esculpe en filmes como El laberinto del fauno y las cintas de acción como en la saga de Hellboy. Esto lo pone Sánchez Valencia, el cine mexicano actual, en Expresión de Ciencias Sociales, y ese es el sitio donde se consultó. Vienen otros movimientos culturales como la pintura y las artes gráficas. ¿Alguien de ustedes alguna vez ha hablado o ha escuchado hablar sobre el graffiti? Ahorita vamos a ver también un poquito sobre el graffiti. Esta pintura se llama Claude Monet, impresión Soleil Levant, en 1873 se crea. De aquí vienen varias corrientes de pintura, el expresionismo, el puntillismo, cubismo, abstraccionismo, dadaísmo y surrealismo. Son diferentes técnicas o corrientes. El puntillismo yo no sabía qué era y en alguna ocasión le pregunté a una maestra. Dice aquí, método pictórico que consiste en la aplicación de pequeños puntos o pinceladas yuxtapuestas de color puro. Al contemplar los cuadros desde cierta distancia, estas pequeñas manchas se funden en un solo campo de color y producen brillantez de efectos luminosos. Y sí, es pintar con puros puntitos, como si fueran píxeles, pues. Ahora sí, nos vamos a ir a ver lo que es el graffiti. Fíjense los grafitis que vienen acá atrás. Los movimientos culturales, como los cómics, también tienen que ver con nuestra cultura. A veces creemos que solo las pinturas rupestres o que solo la pintura, el arte, la música, el canto son expresiones culturales. Sin embargo, el graffiti es un tipo de expresión urbana. Estos grafitis están bien hechos. Obviamente nosotros vemos un cochinero a veces en las paredes, que es alguien viene y raya algo y luego viene otra persona y raya otra cosa encima y luego otra persona otra cosa encima. Y estos grafitis son figuras, son pinturas bien hechas, bien elaboradas, y hay quienes aprenden a hacerlos así. Vamos a hablar un poquito sobre los cómics. Que también es una manifestación del arte. Déjenme ponerle aquí pausa en lo que se carga. Ahora sí. Un cómic es una secuencia de viñetas que cuentan una historia. Es un pasatiempo y hay varias maneras de enfrentar ese pasatiempo. La combinación de diálogos y gráficos en un cuadro o viñeta marcado por una secuencialidad, porque no es solamente un cuadro, es un conjunto de cuadros que te permiten narrar una historia de principio a fin. Batman, Dragon Ball y Caballero Zodiaco. Naruto. Evangelion, Falda. Que me gusta Condorito. Osh. Spider-Man. El cómic, la vida en un papel. Cuando leemos una revista o un periódico, es inevitable no quedarnos en las páginas dedicadas a las tiras cómicas, ya que nos entretienen con muchos temas de una manera original. Muchos se han preguntado, ¿cuál fue la primera historieta? No todos conocen esta respuesta, ya que es un tema de debate aún entre los más intelectuales en estos días. Una de las más aceptadas actualmente es la del experto estadounidense en teoría de la historieta Scott McCloud, quien en su ensayo Entendiendo el cómic, publicado en 1993, logra un mayor consenso en cuanto a la explicación a esta pregunta.
Son ilustraciones unidas entre sí, con otras imágenes, a manera de secuencia, con el propósito de transmitir información y obtener así una respuesta estética del lector. Muchas gracias, Scott. Dicho esto, el cómic, como tal, no pudo haber tenido un comienzo de la noche a la mañana, y de hecho, sus inicios se remontan a los principios de nuestra civilización. La historieta en la antigüedad. Aunque no todos lo crean, los jeroglíficos egipcios, que existieron hace 4000 años antes de Cristo, son las primeras historietas de todos los tiempos, ya que contaban una historia a través de gráficos que tenían una combinación narrativa con la anterior, muchas de ellas explicando la historia de los faraones o de sus dioses. Casi simultáneamente podemos afirmar que los códices mayas también lo son, e incluso tuvieron una forma más efectiva de transmitir sus historias. Y en el caso de los jeroglíficos mayas, los códigos, los códices, son como una revista, ¿no? O sea, es un papel que está recortado y doblado como hojas. O sea, puesto de largo es así, pero doblado es como un acordeón. Y en los primeros siglos de nuestra era también tenemos las murallas aurelianas, que a través de gráficos daban información para fines bélicos. Pero son los siglos XV y XVI en Europa donde surgen las primeras caricaturas, que son unos dibujos en las que se muestra a una persona de una manera exagerada, y las aleluyas, que son gráficos utilizados especialmente para el aprendizaje de los niños. En este esquema de trabajo se veían limitados por un recuadro y tenían la característica de contar con una breve descripción de lo que pasaba, en un pequeño párrafo ubicado en su parte inferior, los cuales colocados uno al lado de otro mantenían una narrativa. Gracias a la introducción de la imprenta y la litografía, las aleluyas tuvieron una difusión muy acertada para comunicar con gráficos una información en los siglos XVIII y hasta finales del siglo XIX. Una vez establecidos cuáles son los antecedentes de la historieta y cómo fueron los primeros cómics, nos iremos al lugar donde nació el cómic como tal. Yellow Kid. En 1895, en el diario New York World, que pertenecía a Joseph Pulitzer en Estados Unidos, aparece lo que muchos denominan el primer cómic actual. Yellow Kid, dibujado por Richard F. Outcault, era una sola ilustración ubicada por debajo de los editoriales, donde su protagonista, un niño asiático, calvo y vestido con una camiseta de dormir de color amarillo, se burlaba de una manera satírica sobre la situación de los pobres en Estados Unidos. En principio, no salía con el nombre de Yellow Kid, sino que estaba con un título que refería a la situación que se estaba dando. Ya con el tiempo, la gente de manera vulgar lo comenzó a denominar como tal. Se dice que este es el primer cómic de nuestros tiempos porque, a diferencia de sus antecedentes como lo son los jeroglíficos o aleluyas, se comenzó a utilizar el globo de diálogo y también el uso de un mismo personaje en una situación distinta cada día. Y aunque inicialmente estaba conformado por un solo recuadro, después fue cambiado para formar una historia en varias viñetas. En el año 1897, el New York Journal, propiedad de William Randolph Hearst, ferviente competidor del New York World, lanza The Kansas Hammer Kids, tira creada por Rudolph Dirks que trataba la historia de unos hermanos gemelos que hacían sus peripecias para enojar a su mamá. Esto motivó que el New York World, a través de Yellow Kid, hiciera cada vez más duras sus críticas hacia las situaciones que dominaban el interés público, con el propósito de llamar la atención de la gente, haciendo que a este diario se lo llame amarillista, en referencia al personaje de la historieta que ellos publicaban, y a la vez su manera escandalosa de comunicar. Dejando de lado esta disputa, en este periodo comprendido desde 1895 hasta 1938, comenzaron a salir una serie de historietas entre las que se destacan Benitín y Eneas, Tarzán, La Pequeña Lulú, Archie, entre otros. Unas que empezaron primero como dibujos animados que luego fueron plasmados en el papel fueron Mickey Mouse, Pato Donald, Betty Boop, Félix el Gato. Todas estas historietas tuvieron algo en común. La mayoría fueron de comedia, que trataban las aventuras de varios personajes y por sobre todo salían en un periódico. Esto de aquí repercutiría en una de las mayores evoluciones de lo que hoy se conoce como el noveno arte.
Superman Vista. En 1938, en las estanterías aparece la primera revista de historietas acerca de un personaje. Superman es una historieta creada en 1932 por Jerry Siegel y Joe Shuster, que narra la historia del único sobreviviente de un planeta ficticio que llega a la Tierra por casualidad. Un personaje con superpoderes para protegernos del mal y que para mantener su identidad utiliza un disfraz. Dado estos hechos, Superman no solo revolucionaría la manera de ver una historieta, sino también la creación de una amplia gama de superhéroes. Así surgieron Batman, el Fantasma, Flash, la Mujer Maravilla, Linterna Verde, entre otros, dando lugar al boom de los cómics de esta época. La creación de todos estos personajes reflejó lo que posteriormente se denominaría el cómic norteamericano, dominado casi en su totalidad por superhéroes. Pero el cómic norteamericano no fue la única tendencia. También existían la escuela franco-belga, la española, la italiana y la japonesa. La escuela franco-belga se diferenciaban porque sus dibujos eran muy sofisticados, ya que utilizaban un recurso que se llamaba línea de clave, que eran unos trazos muy realistas y también trataban otros temas. En el caso de los franceses, tienen caracteres muy propios, es un humor muy gráfico, Mortadelo y Filemón, todo ese tipo de cosas, ¿no? El principal referente de esta escuela es Asterix el Galo. La escuela española, cuyos dibujos característicos son parecidos a la franco-belga. Eran para todas las edades y también utilizaban al superhéroe como personaje. Los principales referentes de esta escuela son el Capitán Trueno y Jaimito. La escuela italiana se caracterizaba por las novelas gráficas, que por lo general trataban de temas como el amor y la guerra. Aunque existían muchos novelistas, Corto Maltés es una novela de los más referidos de esta época. La escuela japonesa tuvo muchas influencias del cómic norteamericano, pero con un estilo más propio que con el paso de los años se transformó por completo en lo que hoy es el manga. En Latinoamérica se pueden mencionar varias historietas, como el emblemático Condorito de Chile. En México tenemos al Santo y Calimán. Y tal vez la historieta más reconocida de habla hispana, Mafalda, de Argentina. Ecuador también cuenta con algunos referentes, como Cirilo, de Luis Peñarrera, Gor el dinosaurio, de Tomás Oleas, y el emblemático Guayaquil de mis temores, de José Daniel Santibáñez. Y así las diferentes escuelas del mundo abrieron paso a todo tipo de géneros, personajes, situaciones y tendencias, que tuvieron su época de oro entre las décadas de los años 30 y 40. Aunque bajaron un poco en los años 50, hubo corporaciones que luego de un estudio minucioso se dieron cuenta de que cambiando ciertos patrones hacia los personajes haría que este mercado resurja hasta los tiempos actuales. Vives para acercar. Super Spider-Manga. Superman y Batman son los superhéroes más emblemáticos, incluso hasta el día de hoy. Se puede decir que todas las generaciones los conocen, pero existe uno que difiere de estos por muchos motivos. Fines de los 60, cuando empezó a aparecer el Hombre Araña, sí, me imagino que impactaba porque el diálogo era diferente, ¿no? O sea, era una persona, le daban un carácter no tan idealizado. Efectivamente, el Hombre Araña, creado en 1962 por Stan Lee y Steve Ditko, significó uno de los más grandes cambios a nivel generacional de esta época, ya que muchos chicos se identificaban con Peter Parker, que es el personaje de Spider-Man antes de convertirse en superhéroe, porque era un estudiante del colegio, tenía problemas con chicas y otros factores que no tenían Batman o Superman, que eran personas mayores con una infinidad de superpoderes y con una inteligencia sobrenatural. En otras palabras, humanizaron al héroe.
Lo que hizo que grandes corporaciones de historietas como DC Comics y Marvel, que ya tenían décadas en el negocio de producir historietas, expandieran su gran oferta de superhéroes y personajes para captar más adeptos. Hulk, la Mujer Maravilla y Ultraman son característicos de esta época, y una serie de propuestas siguen estrenándose hasta el día de hoy. Simultáneamente a este gran cambio, que significó un aumento considerable en el volumen de ventas, los pequeños dibujos creados en los años 70 por Osamu Tezuka originó una escalada inicial de un fenómeno a nivel mundial que se creó en Japón con las historietas. El manga o garabatos en japonés suponen el último gran hito del cómic. Los mangas tienen muchas características visuales y de lenguaje propias de otro mundo. Se diferencian principalmente por el estilo exagerado que tienen sus dibujos. En los mangas se ve bastante un contraste. ¿Por qué? Porque ellos, al tratar de simplificar, también exageran. ¿Okay? Porque si tú te das cuenta, en muchos mangas, tú ves a los personajes que son flaquitos, muy delgados, o con muchas manos grandes, y utilizan ropas todas pegadas, etcétera, etcétera. Pero a la final de cuentas, tú les ves que las cabezas son grandes, los ojos son muy expresivos, las narices son muy chiquitas. Los ojos grandes también son muy característicos de este tipo de dibujos. Osamu Tezuka, padre del manga, estuvo en el proceso de producción de algunos dibujos animados, como Bambi en Disney. Y se dio cuenta que estéticamente los personajes quedaban mucho más expresivos con los ojos de ese tamaño. Asimismo, el tipo de lenguaje es distinto al de un cómic normal. El manga es más interpretativo, ya que puede originar más de un solo punto de vista. El cómic es totalmente entendible de una sola manera. El cómic no tiene fin, pero en el manga, una vez que la historia termina, nunca más se produce. El manga es solo en blanco y negro y hay que leerlo de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. Los mangas también son el mejor referente hacia creaciones de personajes e historias en base a género. En base a género tenemos Mahou Shoujo, que son historias de chicas que tienen algún poder especial, como por ejemplo Sailor Moon. Yuri trata de historias de amor entre chicas, es decir, de contenido lésbico. Tal es el caso de Yuri Shamui. Yaoi, historias de amor creadas entre chicos. Harem, que trata de asuntos femeninos, pero también salen personajes masculinos, como Tenchi Muyo. Sentai, las acciones son entre varios personajes, entre ellos Lightman, que inspiró a la serie de Power Rangers en Estados Unidos. Mechas, que son robots gigantes, donde el más conocido es Mazinger. Y por último, el hentai y eki, que son de contenido adulto. En lo que a clasificación se refiere, tenemos el kodomo, que es para niños, el shonen para chicos adolescentes, el shoujo para chicas adolescentes, el seinen para hombres jóvenes y adultos, o sei, mujeres jóvenes y adultas. El manga no solo ha generado ganancias, sino también un impacto cultural a nivel juvenil. Dynamic Collector es un grupo de jóvenes guayaquileños donde discuten acerca de muchos temas que tienen que ver con el género mechas. En estas reuniones ellos se informan y se ponen a compartir mangas y juguetes referentes al tema, porque se sienten muy identificados entre sí. Lo normal, siempre iba de anónimo a ver las convenciones y solo iba en solitario a leer manga o ver anime. Ahí me interesó en el grupo para poder compartir con otras personas de vida real y no solo en internet. Ya que tiene una historia que termina rápido, que me permite continuar con otra, y el cómic, que así mismo contradictoriamente tiene una historia larga, la cual me permite desarrollarme más. Bueno, yo tengo como un trauma de pequeño, o sea, yo siempre quería y mi familia no era muy pudiente, ¿no? Entonces siempre quise tener, y mis primos, me acuerdo que mi tío era piloto y venía del extranjero, le traía muñecos y yo siempre me quedaba así. Entonces yo me puse una idea que cuando crezca y tenga mi trabajo yo me voy a comenzar a comprar. En fin, el manga, la historieta, revista, cómic o como se le denomine, encierra un universo casi imposible de cubrir. A lo largo de esta primera parte hemos abordado casi todos los aspectos que encierran al cómic, desde Yellow Kid, pasando por Superman, Spider-Man y el manga. Pero muchos nos preguntaremos, ¿cómo se hace un cómic? Cómic, de la idea hasta su publicación. El cómic, como todo arte, cumple estrictamente con un proceso creativo,
en el que converge inspiración y plasmar una gran idea. Puede suceder en cualquier lugar, en cualquier momento y de cualquier manera. Sí, hay que partir primero de un tema, elegir un tema sea de tipo histórico, político, cultural, ficción, superhéroes, en fin, para a partir de ese tema generar una idea, ¿no? La idea o un conjunto de ideas van a generar a su vez un argumento, y el argumento, una vez que está totalmente estructurado en base a la historia que se quiere contar, es la que permite a uno estructurar un guión. En primer lugar, la escena se establece de manera escrita, con el propósito de coordinar qué elementos y personajes deben contener la composición y los diálogos. Una vez que se tiene el guión escrito, el siguiente paso es la de dibujo e ilustración. Se empieza con un breve bosquejo de las escenas en general, de la página que va a contener todas las viñetas según el guión. Luego el ilustrador hace un boceto grande de cada escena y una vez terminado se enseña el trabajo al guionista y al editor en jefe, que a su vez corregirán o aprobarán algún problema de ilustración que exista. Luego vamos al proceso de escaneo, donde se procede a ponerle color con cualquier software informático de diseño y hacer una diagramación final de cómo quedará la página. Asimismo, el editor da los últimos chequeos antes de tener el machote, que es el trabajo base a ser impreso. En el proceso de impresión es necesario elegir qué tipo de papel se utilizará, si es cuché o papel periódico. La calidad de la tinta, el tamaño y por último el proceso de empaque para mantener la calidad del libro. La distribución se da en la escala que se desea, es decir, si es para la venta o entrega gratuita en distintos lugares. Ya que hemos aprendido cómo se hace un cómic, podemos pensar que una historieta solo sirve para entretenernos, pero en realidad es un medio de comunicación. El cómic y sus usos. Podemos mencionar algunos casos, como por ejemplo, que las Fuerzas Armadas de Colombia utilizaron un cómic para desprestigiar a las FARC en el pueblo colombiano. En la anterior campaña para aprobar la nueva constitución, en el Ecuador también se utilizó la historieta para promocionar el sí o el no. Puedes mostrar cosas que o han pasado o están pasando, o puedes enseñar cosas que tú quieras al pueblo al respecto de leyes, al respecto de cosas que tienen que saber. Y sí, puede mostrarnos una realidad, un lugar que existe y no conocemos, o mostrarnos aquello que queremos conocer. No podemos negar que la razón primordial por la que leemos un cómic es por el hecho de que tiene un poder de involucrarnos con sus personajes. Pero, ¿qué tienen los superhéroes para tener tantos fanáticos? Yo creo en los superhéroes. Sentirnos identificados con algún superhéroe es más normal de lo que parece. El hecho de que alguien viene a rescatarnos cuando estamos en momentos de peligro, de alguna manera nos hace sentir protegidos. Porque generalmente te brindan una esperanza, o sea, tú ves al héroe que es un hombre positivo, que teniendo poderes muchas veces lo da absolutamente todo, sin pedir irregularmente pues nada a cambio, y generalmente se dice que ellos encarnan todo lo bueno que tiene la humanidad. Un ejemplo muy claro de identificación con un superhéroe es el siguiente: Jesucristo versus Superman. Jesucristo es el Hijo de Dios, que bajó de los cielos para aliviar nuestro dolor por medio de su fe, y fue capaz de morir para salvarnos de los peligros y de las tentaciones del diablo. Esto se asemeja a lo siguiente: Superman es el hijo único de Kal-El, que vino a la Tierra para salvarnos del peligro a través de superpoderes, y que es capaz de darlo todo por nosotros para no caer en las trampas que supone Lex Luthor a la humanidad. Es un ejemplo simple y básico. Ni se diga de Batman o Spider-Man. Son seres humanos o que asemejan serlo, que también tienen la capacidad de transmitir sentimientos. Es por este afecto que nos metemos de lleno en comprar un muñeco de algún superhéroe, disfrazarnos como él o muchas veces a actuar como uno. Del cómic al juguete, del cómic al cine. Te voy a enseñar a romperle a nada. De aquí, ¿qué sí sabían, qué no sabían, qué les llamó la atención? A ver, los escucho. ¿Nadie? ¿Algún comentario? Al menos díganme no, a saber que no. Yo tengo un comentario.
Dale. Muchas veces el cómic, yo tengo desde pequeño leyendo cómics, siempre me han interesado, me han gustado mucho. La cosa es que llegué a sufrir yo bullying por leer cómics, tanto de personas grandes como de pues, los mismos niños, ¿no? No sé por qué, siempre siempre he sentido, a lo mejor es por mi burbuja, ¿no? Pero siempre he sentido como que se ha ridiculizado o no tomado lo suficientemente en serio el cómic como un arte. O también muchas veces el que te gusten los héroes, ya cuando eres mayor, se ve como ya está grande para eso. Pero siempre he dicho que el cómic también es una manera de leer. En la primaria me llegaron a quitar cómics porque pues no era lo que tenía que leer. Pero siempre he dicho que es una buena manera el cómic de como que crear sensibilidad, porque hay muchas historias muy buenas, como Superman. Siempre, o sea, te puede añadir algo a ti como persona, o también como entretenimiento, no todo tiene que ser un mensaje, ¿no? Pero siempre si puede añadirte algo, pues yo creo que el cómic es una buena manera de a un niño o de a un adolescente crear esa sensibilidad para entrar a la lectura y para como que crear nuevas maneras de pensar o aprender cosas que son útiles para el día a día, vaya, porque por ejemplo Superman demuestra mucho que como personas tenemos que ser buenos con la sociedad y con la gente, vaya, tener esperanza. Y pues nada, solamente ese es mi comentario. Gracias. Fíjate, es bien curioso porque si tú dices en la primaria que eres el Principito, te dicen, ay, es que eres bien culto. Pero si tú les dices que él es Mafalda, es como, ¿eh? Y es curioso porque el Principito, digo, obviamente son corrientes diferentes, ¿no? El Principito habla como de lo poético que es la vida y curiosamente, contrapuesto con Mafalda, habla de la crueldad de la política en la vida. Yo también, yo tengo muchos más años que tú, ¿verdad? Y soy súper fan yo no soy de cómics, yo nunca leí, o sea, a una que otra vez a lo mejor por ahí tuve un cómic que compré en el puesto de revistas y lo tenía por ahí en la casa, pero yo sí soy súper fan de los superhéroes. Soy Marvel 100%, mucho más que DC Comic, y hasta la fecha mi marido me da carrilla porque me dice, ¿por qué te gustan esas películas? Y es curioso porque a mí me empezaron a gustar mucho las películas de superhéroes porque precisamente hablan de la ciencia ficción. Entonces, yo no tengo la capacidad monetaria, ni tampoco el valor a lo mejor, de viajar al espacio. Pero hay muchas cosas que en las películas de ciencia ficción, tú las puedes como aplicar, la física, la química, todas las ciencias, las leyes de la naturaleza, y no necesariamente tienes que estar en un laboratorio o tienes que estar en la NASA, pero a través de las películas nos ayudan muchísimas cosas. A mí también me encantan, así me súper encantan los superhéroes. De hecho, mi salón de clases aquí la idea es, casi todo tiene amarillo, azul, rojo, y la idea es decorarla con superhéroes, ¿no? Este es mi salón de clases aquí donde estoy ahorita, es mi salón de clases y me encantaría tenerlo todo decorado de superhéroes. Voy paso a pasito, ya tengo un cuadro que hice Marvel. Muy bien, chicos, vamos a darle un giro totalmente diferente. Dice, instituciones económicas internacionales y transformaciones de la economía mundial contemporánea. ¿Qué es la oferta y la demanda? La oferta es la cantidad de bienes y servicios puestos en el mercado por los productores. La demanda es la cantidad de bienes y servicios que los consumidores están dispuestos a comprar en un precio determinado. La relación entre la oferta y la demanda ha sido considerada como la mano invisible que, a través de la competencia del mercado, regula las relaciones entre los agentes económicos, compensando las acciones de unos y de otros. Esto es el documento donde viene, dice ver Adam Smith, Teoría de los Sentimientos Morales, en 1959, así como Investigación sobre la Naturaleza y Causas de la Riqueza de las Naciones, de 1776. El funcionamiento del mercado libre de la ingeniería de cualquier agente social es la base de la escuela liberal y neoliberal de la economía. Instituciones económicas. Las instituciones económicas pueden afectar el desarrollo económico, los niveles de pobreza y la prosperidad en general de la sociedad.
Distintas instituciones económicas. Las instituciones económicas pueden afectar el desarrollo económico, los niveles de pobreza y la prosperidad en general de la sociedad. Distintas investigaciones económicas sugieren que es la calidad de las instituciones la principal diferencia entre las economías desarrolladas y las economías en desarrollo. ¿Qué son las instituciones económicas? Las definiciones de instituciones económicas varían, pero la mayoría concuerda en que la idea de instituciones económicas compromete normas, regulaciones y leyes usadas para establecer las reglas del juego y el orden de la sociedad. Estos elementos condicionan y modifican el comportamiento de individuos y grupos, por lo que sus acciones se vuelven más predecibles para los demás. A través de las instituciones económicas las personas logran minimizar los costos y maximizar sus utilidades en las diversas actividades económicas. Esto se logra a través de dos formas: reglas formales, que incluyen reglas y contratos, y medios informales como normas sociales y convenciones. Otras definiciones de las instituciones económicas. Instituciones económicas en esencia. Las instituciones económicas son sistemas durables de reglas sociales establecidas e incrustadas y convenciones que estructuran las interacciones sociales. Hodgson, 2001. Instituciones económicas. Una institución es una regularidad en el comportamiento social acordado por todos los miembros de la sociedad. Especifica el comportamiento en situaciones específicas recurrentes, y es autovigilada o vigilada por alguna autoridad externa. Strotter, 1981. Instituciones económicas. Las instituciones son las reglas, las características de aplicación de las reglas, y normas de comportamiento que estructuran la repetida interacción humana. North, 1989. Funciones de las instituciones económicas. 1. Establecen y protegen los derechos de propiedad. Por ejemplo, tenencia de la tierra, derechos de sucesiones, propiedad intelectual, patentes, derechos de autor. 2. Facilitan las transacciones, tales como pesos, medidas, estándares, derecho contractual, información pública sobre los mercados, provisión y organización físicas de los mercados, subastas, mercados accionarios, convenciones bancarias. 3. Permiten la cooperación y organización económica. Algunos ejemplos son: leyes sobre responsabilidad legal y bancarrota, regulaciones a las cooperativas, organizaciones benéficas, convenciones de contabilidad, regulaciones laborales. ¿Cómo surgen las instituciones económicas? Las instituciones económicas surgen de dos formas. 1. De manera informal a través de repetidas interacciones entre individuos u organizaciones que establecen normas de comportamiento. 2. De forma formal a través de un diseño deliberado por una organización con el poder de hacerlo. En este último caso puede ser el gobierno, un privado o la sociedad civil quien establece la institución. En ambos casos las instituciones son creadas y evolucionan en respuesta a la incertidumbre, es decir, los costos de riesgo e información asociados a la imperfección del mundo. La moneda como institución económica. En las sociedades primitivas los intercambios eran trueques o intercambios directos. Las personas intercambiaban dos bienes directamente útiles, tales como vacas por ovejas o maíz por arroz.
a medida de que se desarrolló la sociedad. Un proceso de paso a paso de beneficio mutuo creó una situación en la que un bien ampliamente usado fue elegido como medio de intercambio indirecto. A través de repetidas interacciones se creó la moneda como institución del capitalismo, pues las personas notaron cómo esta forma facilitaba las transacciones y la organización y cooperación económica. Para más información, visita actividadeseconómicas.org. Nos regresamos a nuestra presentación. Bueno, en resumidas cuentas, ¿qué le entendieron que son las instituciones económicas? Nadie, nada. Chicos, ¿todavía andan por ahí? Aunque sea, díganme, no sé, no le puse atención. Algo. La verdad, yo por más que le puse atención, como que me desconcentraba mucho la música y la voz. No, la verdad no La entendí voz muy como que bien. no ayuda mucho, ¿ah? Ajá, sí, como que pasamos de dos videos que se sienten así con mucha tensión, así como que interesantes, a este video que tiene la música súper alta y como con voz medio robótica, así que no sé, la verdad no entendí muy bien. Miren, a ver si a este sí le ponemos, sí le entendemos. Las instituciones económicas en México se clasifican en dos grandes grupos, las autoridades financieras y los sistemas financieros. Las autoridades financieras clave incluyen a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, que es la CONSAR, la Comisión Nacional de Seguros de Finanzas y el Instituto para la Protección de Ahorros Bancarios. El sistema financiero abarca instituciones de banca múltiple, banca de desarrollo como Nafin y Bancomext, casas de bolsa y aseguradoras de Afores, entre otras. Las autoridades financieras, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Banco de México o Banjico, Comisión Nacional de la Banca y de Valores, Comisión Nacional de Seguros y Finanzas, Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, CONSAR, Instituto para la Protección del Ahorro Bancaria, Comisión Nacional para la Protección de Defensas. Instituciones del sistema financiero, banca múltiple, son todos los bancos comerciales que nosotros conocemos. Banca de desarrollo son instituciones públicas financieras de proyectos de desarrollo. Mercado de valores incluye la casa de bolsa y los fondos de inversión que opera la Bolsa Mexicana de Valores. Ahorros de ahorro y crédito popular son los prestadores. Hay uno muy común que tienen en las empresas, se llama... ¡Ay, se me olvidó! Que les prestan pues a los trabajadores. Los afores, las instituciones de seguros y finanzas y los intermediarios bancarios. Todos estos son las instituciones económicas. ¿Mandé? El Fonacot. Fonacot, gracias. Se me había olvidado cómo se llama. Muy bien. Miren, la crisis energética. ¿Qué es la crisis energética? Así nomás díganmelo ustedes. Según lo que sugiere esta imagen, a ver. ¿Qué será la crisis energética? La luz, la electricidad. ¿Qué más? Yo creo que es como que la falta de energías amigables para el medio ambiente y el efecto contrario que están teniendo las actuales energías en el ecosistema. No sé. Así es todo lo que, sí es cierto que nosotros como seres humanos, pues necesitamos de muchas cosas de los productores de energía, sin embargo, al momento de no optimizarlo, le estamos queriendo sacar más a la tierra de lo que nosotros necesitamos. La crisis energética mundial es una escasez global de energía causada por la combinación de factores, incluyendo conflictos como la guerra de Ucrania, la recuperación económica pospandemia,
el cambio climático y la mala planificación energética. ¿Qué viene acá? Miren, esto que se ve por aquí es la extracción de petróleo, petróleos mexicanos en el caso de nosotros. Esta es una fuente de energía que ya está extinta. ¿Por qué? Porque independientemente de lo que diga la Presidenta de la República, Dos Bocas no produce petróleo, así de fácil. Entonces, no hay petróleo, están queriendo aferrarse a algo que ya no da energía y volteamos para el lado derecho. Y las energías renovables es algo que al gobierno no le conviene. ¿Por qué? Porque yo puedo poner las fotoceldas en el techo de mi casa y entonces yo ya no necesito la Comisión Federal de Electricidad. Sí y no. Sí para regularlo, no para producir. La energía eólica, las energías solares, por ejemplo, nosotros tenemos aquí la geotérmica y la geotérmica en el Valle de Mexicali produce mucha contaminación. Si ustedes se acercan por ahí al ejido Michoacán de Ocampo, que es donde está la geotérmica, van a oler, alcanzan a oler muchísimos componentes, entre ellos el azufre. Cada que se perfora la tierra se liberan gases tóxicos a la superficie terrestre. ¿Qué genera esto? Pues más sobrecalentamiento, ¿no? Y así sucesivamente. ¿Cuáles son las causas principales de la crisis energética? Los conflictos geopolíticos. En este caso, la guerra de Ucrania y otros conflictos por el control de recursos energéticos desestabilizan el suministro, disparan los precios, como la invasión de Rusia a Ucrania desde el 2022. La recuperación económica y la demanda. Las fuertes recuperaciones económicas mundiales tras la pandemia de COVID-19 generó una demanda energética mayor a la oferta disponible. El cambio climático, la planificación energética deficiente, no hay planeación, y la dependencia de combustibles fósiles, que son el petróleo. Ahora sí, chicos, nos vamos a ir lo más rápido posible en la guía número 3. Dice la primera pregunta, ¿cuál fue el detonante que causó la crisis de Estados Unidos en 2008? Este ya lo habíamos contestado por allá en la guía 1 y se llaman hipotecas subprime. El virus de las hipotecas subprime, originado en Estados Unidos en el 2008, conocido como el efecto, consiguió enfermar al sistema financiero a nivel mundial y provocar una crisis económica internacional de consecuencias catastróficas. Caipiriña, así se llama el efecto. ¿Cuáles son los elementos que caracterizan una crisis económica? El desempleo y la inflación. Desempleo, no hay cómo generar recursos. De inflación, se disparan los precios de todo. ¿Cuál es el tipo de cambio, que se determina por el juego de la oferta y la demanda en las divisas? Se llama tipo de cambio flexible. ¿Cuál es el tipo de cambio cuya transacción consiste en la compra o venta de una cantidad de divisas al tipo actual de cotización para entregarse un plazo de 2 días laborales? Se llama forward. ¿Cuál es el tipo de cambio en el que el pago y la entrega de la divisa se producen en fecha posterior a la que se fija el precio? Se llama forward. Tipo de cambio de una moneda varía según cómo se cotice en el mercado de divisas. Por ejemplo, mientras más se demande el euro, esta moneda escasee, su precio sube. Aquí es donde hablamos de la oferta y la demanda. ¿Cuánto se oferta, pero cuánto se necesita? ¿Cuánto se quiere comprar? Determina en cada caso de la columna derecha el tipo de régimen que se está presentando. Flotante, flotación manejada, deslizamiento controlado o fijo casos. Ahí les van. Flotante. El Banco Central de México ha decidido no invertir en el mercado cambiario, por lo que en el año de 1998 el tipo de cambio era de 9 pesos por dólar. Ya para 1999, un año después, el tipo de cambio fue de 11 pesos por dólar. Sin embargo, para el año 2000, el tipo de cambio fue de 10 pesos por dólar. ¿Qué tipo de régimen utilizó el Banco Central? Flotante. Flotante manejada. El Banco Central interviene de manera moderada para evitar que ocurra una volatilidad excesiva y de esta forma mantener estable el tipo de cambio.
Deslizamiento controlado. El Banco Central ha decidido vender una moneda extranjera debido a que se prevé que la moneda sufra una fuerte devaluación como consecuencia de las presiones que existen sobre el peso. ¿Qué tipo de régimen se está utilizando en el banco? Deslizamiento controlado. Y fijo casos. En 1960, México decidió valorar su moneda con respecto a la de Estados Unidos debido a que tiene una economía mucho más fuerte y estable y con baja inflación, con lo cual logró mantener estable la inflación y los tipos de interés. ¿Qué tipo de régimen utilizó el Banco Central? Fijo casos. Por lo tanto, la respuesta es el inciso B. Es el régimen de tipo de cambio en el que el Banco Central interviene de forma moderada, comprando o vendiendo reservas internacionales para defender la moneda contra apreciaciones o depreciaciones indeseables. Se llama flotación manejada, que fue uno de los que vimos anteriormente. ¿Cuáles son las variables que pueden afectar directamente al tipo de cambio? La tasa de inflación, el nivel general de precios y el comercio. ¿Cómo sería una deuda en euros en un país como Portugal? Crecería. Actualmente la economía de un país se desarrolla entre grupos de otros países. Es como se va midiendo con nosotros, pues. Un ejemplo de bloque económico es la Comunidad Económica Europea. El Pacto Interamericano de Ayuda Mutua, también llamado Tratado de Río de Janeiro, consiste en la política de defensa y solidaridad ante agresores. ¿Cuál fue la unión económica y política en Europa al término de la Segunda Guerra Mundial que sirvió de antecedente para la creación de la Unión Europea? Esta se llamó Comunidad Europea del Carbón y el Acero. De las siguientes opciones, ¿cuáles son características de la Unión Europea? Ahí les van. La toma de decisión se divide entre las instituciones europeas supranacionales y los gobiernos de los Estados miembros. Nació el 1 de noviembre de 1993 por el Tratado de Maastricht. Y busca eliminar las barreras comerciales, implantar un arancel común para las importaciones del resto del mundo y crear una política agrícola conjunta. ¿Cuáles de los siguientes objetivos corresponden a los planteados en la Carta de la ONU en 1945, considerados como sus principales objetivos? Fomentar las relaciones de amistad entre las naciones y servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones para alcanzar objetivos comunes. Para enriquecer tu proceso de aprendizaje, tu asesor del módulo de transformaciones en un mundo contemporáneo te pide que realices una crítica sobre el papel que juegan las instituciones internacionales en la sociedad mexicana. ¿Cómo la realizarías? Analizarías los elementos que integran dichas instituciones y emitirías tu opinión, sustentando con tus propios argumentos y las de otros autores. Acuérdense que siempre que nosotros vayamos a hacer un documento, una respuesta, una propuesta,
siempre tenemos que sustentarlo en otros autores, no sin dar crédito a ellos, ¿ok? ¿Qué instituciones tienen como objetivo lo siguiente? La libre circulación de bienes y servicios y factores productivos entre países, el establecimiento de un arancel externo común y la adopción de una política comercial común, la coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales en los estados partes, la armonización de las legislaciones para lograr el fortalecimiento del proceso integral, Mercosur se llama. La número 20 dice, es un ejemplo de organismo económico internacional, la FMI. ¿Cuál es el organismo fundado en 1947 para ejecutar el Plan de Marshall financiado por Estados Unidos para la reconstrucción de Europa? OCDE. Clasifican los siguientes enunciados como verdaderos o falsos. Ahí les da. Estados Unidos se ubica como el tercer país a nivel mundial con mayor producción de inmigrantes, solo detrás de China y de la India. Esto es falso. Creo que debe ser el primero. Según datos del Banco Mundial de México, se ubicó como el tercer país receptor de remesas y nivel mundial, solo detrás de la India y de China. Yo creo que sí. La ley BS 1070 de Arizona o las leyes que se han aprobado en Alabama y otras entidades de Estados Unidos son leyes antiinmigrantes que tienen la finalidad de frenar el flujo migratorio a sus estados y tener mayor facilidad de deportación. Correcto. Y peor con lo que estamos viendo, bueno, sí, todavía se sigue viendo en Estados Unidos. Hoy en día el incremento de la migración se ha caracterizado por la facilidad que han dado los medios de transporte en el mundo, nada más que hacia Estados Unidos cada vez es más difícil. Relaciona las instituciones internacionales del lado izquierdo con sus respectivas características, CEPAL, BID, BM, OEA, FMI o MC. CEPAL. Recoge, organiza, interpreta, difunde información y datos relativos al desarrollo económico y social de la región. BID. Ayuda a la región a alcanzar mayor progreso económico y social en la reducción de la pobreza y desigualdad social, promover el desarrollo a través del sector privado, fomentar la cooperación e integración regional, etc. OEA favorece la cooperación económica esencial para el bienestar y la prosperidad comunes de los pueblos del continente. Y FMI fomenta la cooperación monetaria internacional por medio de la institución permanente que sirve de mecanismo de consulta y colaboración en cuestiones monetarias internacionales. Es el inciso B de bueno. Identifica cuáles de los siguientes elementos corresponden a las características actuales de la migración. La tecnología del transporte ha facilitado el proceso. El alcance de la polarización económica y el crecimiento de la población a escala mundial a mayor intensidad al fenómeno migratorio. ¿Cuál de los siguientes asuntos atiende el Instituto Nacional de Migración? Personas que visitan México de otros países y aquellos que quieren permanecer en México en forma temporal o permanente. Los mexicanos que contratan extranjeros y quienes desean establecer vínculos familiares con una persona extranjera, solo el primero. Identifica qué tipo de migración corresponde al siguiente caso. El 11 de septiembre de 1973 se instaló en Chile una dictadura que acabó con 150 años de historia republicana y provocó la huida
de 1 millón de personas, principalmente a Europa y otros países de América. Este ya le habíamos contestado, creo que en la guía 2, y es una migración política, por cuestiones políticas, pues. Considera el caso de que una persona de tu entorno desea saber qué es el fenómeno de la migración, pero no tiene una explicación técnica. ¿Cuál de las siguientes explicaciones es la más apropiada para explicar este fenómeno de la manera coloquial? ¿Cómo lo explicarían ustedes? A ver, revisen las 4 y me dicen cuál es la correcta. Perdón, como que me está cayendo agua. La A. La B. La B, llegada de individuos o grupos de personas a un lugar diferente al de su origen o residencia habitual. Te piden que elabores un análisis sobre los movimientos bélicos de los últimos años. Acuérdense que lo bélico es referente a la guerra. ¿Qué proceso empleas para recabar información? ¿Cuál de ellos recabarían información? La D. La D de dedo. Sí. La D de dedo, efectivamente. Clasifica los siguientes enunciados como falsos y verdaderos. El elemento detonante de la migración judía en masa a Palestina fue el exterminio sufrido por parte del régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial, ¿verdadero? La Guerra de los 6 días fue el último conflicto bélico ocurrido en 1973, el cual fue un intento de Egipto y Siria por recuperar los territorios que Israel ocupaba desde 1967. Eso es falso. La primera guerra árabe-israelí comenzó el 15 de mayo de 1948, donde los ejércitos de Egipto, Jordania, Siria, Líbano, Irak se unieron a los palestinos y atacaron a Israel. Eso es verdadero. Y la OLP surge en mayo de 1964 con la finalidad de convertirse en una fuerza política en Israel y poder alcanzar el poder político. Falso. Relaciona los países considerados dentro del término BRIC con sus características que se encuentran en la columna derecha BRIC. BRIC son las iniciales de estos países, ¿sale? Brasil, según la empresa Goldman Sachs, junto con Rusia, constituyen los mayores surtidores de materiales y alimentos en el mundo actual. Rusia, dentro del análisis de la tesis de los BRIC, Goldman Sachs reconoce que el país se cuenta con una potente industria de armamentos. China, en la actualidad se ha convertido en la segunda economía más grande del mundo, con un PIB, Producto Interno Bruto, superior a 10.090 millones de dólares, solo por detrás de los Estados Unidos y la India. La tesis BRIC de Goldman Sachs reconoce que para el año 2050, junto con China, será uno de los principales proveedores globales dominantes de la tecnología y los servicios. Nuestra respuesta correcta es el inciso C de casa. El Pacto Interamericano de Ayuda Mutua, también llamado Tratado de Río de Janeiro, consiste en políticas de defensa y solidaridad contra los agresores.
José leyó este fragmento en el libro del texto del módulo Transformaciones en el Mundo Contemporáneo. Háganme el favor de leerlo, por favor, para ustedes. ¿Qué elementos son los incompatibles entre los dos textos leídos por José? La ubicación de Egipto como parte del Magreb, la característica islámica de Egipto, Magreb como sinónimo de un mundo árabe, o la ubicación del canal de Suez. ¿Qué opinan? Es la D. La D, que sería la 1, la ubicación de Egipto como parte del Magreb, y la 3, Magreb como sinónimo del mundo árabe. Bien, vámonos a la que sigue. El artículo 7 de la Carta de las Naciones Unidas prevé la creación de organismos subsidiarios por iniciativa o baja la ejida de alguno de los principales órganos de la ONU. En el caso del Consejo de Seguridad, determina cuáles son los órganos subsidiarios que ayudan a la finalidad del Consejo. El Comité de Expertos, la Comisión para la Admisión de Nuevos Miembros y la Comisión del Desastre. La número 34 dice, ¿cuándo fue firmado por México el Convenio sobre la Diversidad Biológica? Este fue firmado en 1992. La 35 dice, el origen de la crisis en España se enmarca en el contexto de la crisis económico-financiera a nivel mundial. Gira en torno al fuerte ajuste de la industria de la construcción tras la burbuja inmobiliaria surgida en los Estados Unidos. La cultura en México es un mosaico de culturas en las cuales interviene la cultura ¿qué? Y la colonial. A ver, ¿cuál de ellas creen ustedes que sea la que influye junto con la colonial? Revolucionaria. Mucho más para atrás, la prehispánica. Acuérdense que nuestra cultura mexicana se formó con los nativos, que son los que estaban en la época prehispánica, y la conquista de la colonia, que fue cuando llegaron los españoles.
Muchísimas gracias por la atención, chicos. Es necesario que me ayuden participando un poquito más. Gracias a quienes participaron en esta clase. Hubo ahí como una interacción padre. Pero los que todavía se andan quedando calladitos, por favor, aunque se digan no estoy de acuerdo.